los consejos de Estado y de Ministros ha desarrollado una intensa actividad en la sede de Naciones Unidas, se ha encontrado con numerosas personalidades de Estados Unidos y del mundo y hoy ha tenido como epicentro su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. De esta importante intervención, de los momentos que ha desarrollado Raúl en su visita a los Estados Unidos, la primera como jefe de Estado, de otros jefes de Estado y de gobierno que han intervenido en la ONU y han expresado también importantes elementos a tener en cuenta en la política internacional de estos momentos, pues estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer pues de estar compartiendo con los colegas Juana Carrasco, jefa de la página internacional del periódico Juventud Rebelde, su redacción internacional, el colega Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia, Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y de nuestra mesa redonda, y también me estará acompañando, siguiendo la repercusión a través de la internet, la colega Jennifer Subizarreta, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los invito a estar entonces con nosotros en esta mesa redonda, mirando hacia la presencia de Raúl en Naciones Unidas. Y en horas de la tarde de hoy, el general de ejército Raúl Castro Ruz pronunció su discurso, el primero que hace como jefe de Estado en Naciones Unidas, en un momento histórico en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un momento histórico para la organización, pues está celebrando el 70 aniversario de su fundación. El discurso de Raúl ya ha tenido una amplia repercusión en todo el mundo, llamó a que la ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla, así ha señalado como elemento angular de su intervención en el día de hoy. Yo les propongo comenzar la mesa redonda escuchando las palabras de Raúl hoy en Naciones Unidas. Estimados jefes y jefas de Estado y de Gobierno, distinguidos jefes y jefas de delegaciones, señor secretario general de las Naciones Unidas, señor presidente, hace 70 años, en nombre de los pueblos, los miembros de esta organización suscribimos la Carta de las Naciones Unidas. Nos comprometimos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra y edificar una nueva forma de relacionarnos bajo la guía de un conjunto de propósitos y principios que debían augurar una época de paz, justicia y desarrollo para toda la humanidad. Sin embargo, a partir de entonces han sido constantes las guerras de agresión, la intervención en los asuntos internos de los estados, el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos, los denominados golpes suaves y la recolonización de territorios que han sido perfeccionados con formas de actuar no convencionales, con el empleo de nuevas tecnologías y esgrimiendo supuestas violaciones de los derechos humanos. Es inaceptable la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto y ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones para agredir a otros estados, como también lo es que se distorsione la promoción y protección de los derechos humanos, utilizándolos de forma selectiva y discriminatoria para validar e imponer decisiones políticas. A pesar de que la Carta nos llama a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, el disfrute de los derechos humanos continúa siendo una utopía para millones de personas. Se niega a la humanidad el derecho a vivir en paz y su derecho al desarrollo. Es en la pobreza y la desigualdad donde deben buscarse las causas de los conflictos, generados
por el colonialismo y el despojo de las poblaciones autóctonas primero, y más tarde por el imperialismo y el reparto de esferas de influencia. El compromiso asumido en 1945 de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos y su desarrollo económico y social sigue siendo una quimera, cuando 795 millones de personas sufren hambre, 781 millones de adultos son analfabetos y 17.000 niños mueren cada día de enfermedades curables. Mientras que los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de dólares. Con solo una fracción de este monto podrían solucionarse los problemas más acuciantes que azotan a la humanidad. Incluso en los países industrializados ya prácticamente desaparecieron las sociedades de bienestar que se nos presentaban como el modelo a seguir. Los sistemas electorales y los partidos tradicionales que dependen del dinero y la publicidad son cada vez más ajenos y distantes de las aspiraciones de los pueblos. El cambio climático pone en peligro la existencia de la especie humana y los estados deben asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas ante la inobjetable realidad de que no todos los países somos responsables por igual de lo ocurrido, ni despilfarramos los recursos naturales y humanos en un consumismo irracional e insostenible. Las consecuencias del cambio climático son especialmente devastadoras en los pequeños países insulares e imponen una tensión adicional a sus frágiles economías. Lo mismo sucede en África con el incremento inexorable de la desertificación. Nos solidarizamos con nuestros hermanos caribeños y demandamos que se les dé un trato especial y diferenciado. Apoyamos a los países africanos y reclamamos para ellos un tratamiento justo, transferencia de tecnología y recursos financieros. Señor presidente, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y particularmente con la firma por los jefes de Estado y de Gobierno en enero del 2014 de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, ha quedado demostrado que por encima de nuestras diferencias podemos avanzar hacia la unidad y la consecución de objetivos comunes en el marco de nuestra diversidad. En la proclama reafirmamos el compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y de resolver las diferencias de forma pacífica, así como la convicción de que el pleno respeto al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social y cultural constituye una condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Reclamamos que estos principios sirvan de base a las relaciones de otros estados con nuestra región. La República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar
y subvertir el ordenamiento constitucional y destruir la obra iniciada por el compañero Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano. De igual manera, va nuestra firme y irrestricta solidaridad a la República del Ecuador, a su revolución ciudadana y a su líder Rafael Correa Delgado, que se ha convertido en el blanco del mismo guión de desestabilización aplicado contra otros gobiernos progresistas de la región. Nos solidarizamos con las naciones del Caribe que solicitan justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos, sobre todo en un mundo en el que la discriminación racial y la represión de las comunidades afrodescendientes ha ido en ascenso. Ratificamos nuestra convicción de que el pueblo de Puerto Rico merece ser libre e independiente, y luego de más de una centuria sometido a la dominación colonial. Nos solidarizamos con la República Argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgia del Sur. Reiteramos nuestro apoyo solidario a la presidenta Dilma Rousseff y al pueblo de Brasil en la defensa de sus importantes logros sociales y de la estabilidad del país. Reafirmamos nuestro rechazo a la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación. Saludamos el denominado acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, que demuestra que el diálogo y la negociación son la única herramienta efectiva para solventar las diferencias entre los estados. Renovamos nuestra confianza en que el pueblo sirio es capaz de resolver por sí mismo sus diferencias y demandamos que cese la injerencia externa. Una solución justa y duradera al conflicto del Medio Oriente exige inexorablemente el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental, lo que enérgicamente apoyamos. Durante las últimas semanas nos han impactado las imágenes de las oleadas migratorias hacia Europa, que constituyen una consecuencia directa de las acciones de desestabilización que la OTAN promovió y ejecuta en países del Medio Oriente y África del Norte, y del subdesarrollo y la pobreza imperante en países del continente africano. La Unión Europea debe asumir de manera plena e inmediata sus responsabilidades con la crisis humanitaria que ayudó a generar. Señor presidente, tras 56 años de heroica y abnegada resistencia de nuestro pueblo, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América.
Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufre. Mientras persista, continuaremos presentando el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. A los 188 gobiernos y pueblos que han apoyado aquí y en diversos foros internacionales y regionales nuestra justa demanda, les reitero el eterno agradecimiento del pueblo y al gobierno cubanos por su sostenido respaldo. Señor presidente, Cuba celebra con profundo compromiso el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Reconocemos que en estos años han intentado, pero no se ha hecho lo suficiente para proteger a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra y su derecho a un desarrollo sostenible sin exclusión. La ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los pueblos. Como señalar en esta misma sala hace 15 años el compañero Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, y cito: cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra, sino también del subdesarrollo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables para la existencia humana. Y añadió, y debe hacerlo con premura antes de que sea demasiado tarde. Fin de la cita. Podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. Muchas gracias.
Bueno, una larga ovación recibió el discurso de Raúl ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el primero, un discurso histórico por su contenido y también por ser el primero que como jefe de Estado pues hace ante el máximo órgano de las naciones del mundo y que constituyó un llamado a enfrentar el unilateralismo, a buscar unas sociedades más justas y equitativas, un nuevo orden internacional y sobre todo también a una reforma de Naciones Unidas. Tema, creo, Lázaro, que en el orden global pues van a una reafirmación de la política exterior de Cuba, pero que suman también elementos a esa batalla permanente que Cuba ha librado en diversos escenarios internacionales. Yo creo, Randy, que tú decías al principio, catalogada de intensa la actividad de Raúl, y yo diría que es intensa y fructífera, porque fíjate, en menos de 4 días, Raúl ha pronunciado en Naciones Unidas 3 discursos, con 3 temas medulares de la política internacional. El primero fue en la cumbre de los jefes de Estado, para la cumbre especial para la agenda post-2015, o sea, el programa del 15 al 30, después en la conferencia de mujeres, de género y empoderamiento de la mujer, y ahora este discurso en la agenda del 70 aniversario de las Naciones Unidas, que es el comienzo del debate en la Asamblea General. Sí, los 3 temas están íntimamente vinculados, porque los temas de la agenda del desarrollo sostenible indudablemente que tendrán que ver con el futuro de la humanidad. Son 17 objetivos, 167 metas, que tienen un problema muy serio que Raúl señaló en su discurso, que es que no tienen el nivel de apertrechamiento, no tienen el nivel de financiamiento para cumplir realmente con esos objetivos. Habló de los problemas de la mujer y hoy en Naciones Unidas hizo una ratificación. Si alguien dudaba que Cuba iba a mantener después del 17 de diciembre una posición de principio en su política exterior, hoy tiene aquí su discurso, porque indudablemente que en el tema de las relaciones bilaterales, tanto en la cumbre de la tercera cumbre de la CELAC en Costa Rica en enero, después en mayo en la cumbre de las Américas y ahora en el discurso de hoy se mantienen las posiciones de principio de lo que Cuba considera al respecto, pero además de los discursos, la cantidad de entrevistas, de encuentros, restablecimiento de relaciones diplomáticas con dos islas pequeñas, pero que él mismo subrayaba la importancia de ser más respetuoso el con los establecimiento, pequeños. Porque realmente no teníamos con ellas relaciones. Establecimiento, cierto. De Palau y las Islas Marshall, que incorporan dos nuevos acuerdos de relaciones diplomáticas. Es decir, ha sido una jornada de 4 días, ha tenido hoy otros encuentros, han sido 4 días realmente intensos y fructíferos, por eso quería subrayar eso. Y yo creo que él en la entrevista con Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, fue enfático en la necesidad de que los objetivos de la agenda sean exigidos su cumplimiento a los países desarrollados, que son los que más tienen que aportar, para que no pase lo que pasó con los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que Cuba los ha cumplido todos, pero fíjate, solamente estamos ya terminando, nos quedan 3 meses para terminar el 2015 y esos objetivos se acordaron del 2000 al 2015 y nada más se ha cumplido a nivel mundial uno solo. Hay otro que posiblemente se cumpla el mes que viene y el resto de los objetivos es muy difícil que se cumpla. Por ejemplo, pero con orgullo Raúl pudo decir allí en Naciones Unidas que Cuba, bloqueada y con escasos recursos, había podido cumplir esos objetivos de desarrollo del 2015. Los cumplió casi desde la década del 80, una buena parte de ellos. Por ejemplo, te puedo dar un indicador. De los 193 países que se comprometieron a reducir en un 50% la mortalidad infantil, solo 65 países van a cumplir ese objetivo del milenio. El resto, la mayoría, no podrá hacerlo por eso mismo, porque no se le dio el apoyo financiero
Por ejemplo, los países desarrollados no hicieron el cumplimiento del 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo del tercer mundo, y realmente si no hay recursos financieros, será casi imposible que una buena parte de las pequeñas naciones puedan cumplir con esos nuevos objetivos, que ahora son 17 y 167 metas. Será muy difícil que puedan cumplirse y que se puedan resolver los males que él mismo denunció hoy en ese discurso que pronunció en Naciones Unidas. Por eso Raúl, entre otras cosas, decía que si bien habría que celebrar estos 70 años de la ONU por lo que ha representado como organización para el mundo, no se ha hecho lo suficiente para lograr un desarrollo sostenible, para proteger a las generaciones humanas del flagelo de la guerra y de la exclusión, y que por lo tanto es necesario esa reformulación de las Naciones Unidas, democratizarla, hacerla más cercana a los pueblos y darle, podríamos decir, una voz diferente a Naciones Unidas, a las naciones que integran la Unión. Hay que darle el poder a la Asamblea General. El Consejo de Seguridad ha usurpado las funciones que le corresponden a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de esa manera no se podrá, mientras no se democratice, se amplíe el Consejo como él planteó, será imposible que realmente se puedan enfrentar los problemas del desarrollo humano. Y un consejo donde además no solo ha usurpado la función de la Asamblea General, sino que hay 5 naciones que tienen el derecho al veto y por lo tanto pueden decidir por el resto de la humanidad. Es uno de los mensajes claves que dejó Raúl, sin dudas, en este discurso, cuando señaló: la ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los pueblos. Pero Raúl también en este discurso enfatizó, creo, Juanita, la visión profundamente latinoamericana que tiene la política exterior cubana, y miró entre tantos problemas globales, porque habló de migración, habló del tema de las Naciones Unidas, habló del desarrollo sostenible, habló de muchos temas, pero dedicó de manera especial una visión a América Latina. Me parece que es lógico, ¿no? Cuba ha sido y sigue siendo pues un puntal en la defensa precisamente de la unión, de la integridad de nuestro continente, de nuestra América, como la llamó Martí, y en este caso volvió, reiteró y defendió la soberanía, la independencia, el derecho de cada país, por ejemplo, a darse la sociedad, el sistema económico, incluso la cultura, ¿no? Y que nadie puede intervenir. Y ese fue uno de los puntos, es decir, las intervenciones que están teniendo lugar de otra manera, no intervenciones militares, los llamados golpes suaves para algunos, golpes blandos, golpes en definitiva y atentados a la gobernabilidad de las naciones, a su estabilidad política, como está ocurriendo. A quienes mencionó específicamente, dando total apoyo de Cuba, a Venezuela en primer lugar, por supuesto, a su revolución, a su presidente Maduro, a Ecuador, frente también a los intentos de desestabilizar este país, lo dijo así, a la Revolución Ciudadana, al presidente Rafael Correa, a Argentina en su reclamo de las Malvinas, a Dilma Rousseff y al pueblo brasileño, también en mantener los logros que han tenido, los logros sociales que ha tenido, y por supuesto a mantener también la estabilidad del país. Habló por supuesto del derecho, como ha sido siempre un reclamo de Cuba a la independencia de Puerto Rico, y su rechazo a ese continuado estado de colonia que mantiene por más de 100 años. Recordemos que Estados Unidos intervino justo cuando intervino también en la guerra de independencia cubana, pues intervino también en Puerto Rico, y ahí se mantiene, ahí están bases norteamericanas, ahí es una colonia sencillamente, aunque le den el nombre de Estado Libre Asociado, y Puerto Rico siempre ha sido un reclamo cubano, pues son nuestros hermanos del Caribe, y menciono a los hermanos del Caribe, y ese fue otro de los puntos sustanciales en el discurso de Raúl. Yo creo que es importante, es una reiteración también en definitiva, pero el apoyar la exigencia que tienen
los estados caribeños, los pequeños estados de nuestra área más cercana, de nuestra área circundante, a una, digamos, la justa, ¿no? Indemnización, ¿no? O reparación por los daños que causaron, los horrores, dijo así, los horrores de la esclavitud, y que es algo que los estados del Caribe han estado reclamando precisamente a las que fueron sus metrópolis, y que por supuesto es algo bien importante en la región. Y por supuesto también tenía que venir la mención a lo que ha sido un punto sustancial de unión en nuestra América, que es la CELAC y su proclama como América Latina y el Caribe como zona de paz. Que Raúl, Esto lo ha reiterado. que Raúl llegó a esta visita a la ONU, a este discurso, precedido del esfuerzo que Cuba ha hecho con otras naciones para la paz en Colombia, que el propio secretario general Ban Ki-moon le reconocía a Raúl en su encuentro reciente ahí en Naciones Unidas el papel que Cuba ha jugado en ese proceso. Y que se lo reconoce mucho, es decir, la repercusión que ha tenido realmente, incluso los acuerdos parciales, el acuerdo de justicia transicional que acaban de firmar, se acaban de firmar aquí en La Habana. Esto ha sido importantísimo en este avance de nuestra región hacia una paz. La región tiene muchos otros problemas limítrofes de diferentes tipos, y están señalados precisamente en este programa que se aprobó aquí en La Habana, que la leyó Raúl en esa importantísima reunión de la CELAC. A propósito de eso, ayer también hubo un encuentro o dos encuentros que tuvieron amplia repercusión. Fue el recibimiento la reunión que sostuvo el presidente Raúl Castro con la delegación de Guyana y con su jefe de gobierno, y después la reunión que sostuvieron Guyana y Venezuela, es decir, los jefes de ambos países, para el restablecimiento de los embajadores en ambas capitales, para un acercamiento después de enfrentamientos que se dieron allí precisamente en la zona fronteriza. Sí, es lo que estábamos hablando, es decir, hay problemas en nuestro continente, en nuestro hemisferio, que tienen que ser solucionados, y que la CELAC y Cuba siempre ha llamado que tienen que ser solucionados por nosotros y aquí, sin intervención de nadie ajeno a nuestra región, y esto es muy importante. Guyana y Venezuela, por la zona del Esequibo, es uno de los problemas, como hay otros, bueno, Colombia, Venezuela y Bolivia, Chile, es decir, son varios y tienen que ser solucionados desde nosotros y por nosotros, y eso ha sido reiterado en definitiva por Raúl en Naciones Unidas, como lo ha hecho Cuba durante todo su existir de revolución. Gracias, Juanito. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y hablando precisamente de los pronunciamientos de Raúl, también ha tenido una buena repercusión lo que señaló en su discurso, reafirmando el rechazo de Cuba a la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación, en un contexto en el que se ha dado en el día de hoy una reunión del general de ejército Raúl Castro con el presidente ruso Vladimir Putin. Las agencias de noticias están señalando pues la importancia de este encuentro. Según la agencia EFE, el general de ejército Raúl Castro le expresó a Vladimir Putin que su intervención ha sido aplaudida en varias ocasiones, le dijo, como referencia al discurso impactante, con mucha vitalidad y energía que dio el presidente ruso Vladimir Putin en Naciones Unidas tratando temas claves. Raúl lo calificó como una intervención aplaudida en varias ocasiones. Por su parte, según las agencias, el presidente Putin le transmitió a Raúl los mejores deseos para Fidel y se interesó por la salud del líder de la revolución cubana. Espero que se encuentre bien de salud, señaló Putin. Putin destacó además que Rusia y Cuba
tienen entre manos diversos proyectos en los sectores energético, espacial y de construcción de maquinaria. En cada uno de esos ámbitos podemos lograr importantes resultados. En breve debe tener lugar la reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Bilateral, apuntó Putin. Por su parte, Raúl destacó que las relaciones entre ambos países va bien y en lo adelante se fortalecerá. Así señalan las agencias noticiosas de este importante encuentro de Raúl hoy con el presidente ruso Vladimir Putin. Las informaciones pues también están hablando de la noticia o de la revelación dada por la Casa Blanca en las últimas horas, señalando que el programa del presidente Barack Obama en el día de mañana incluye una conversación o un encuentro con el general de ejército Raúl Castro, una noticia que está dando la vuelta al mundo ahora mismo y que es parte también de esa intensa actividad que Raúl ha cumplido en Naciones Unidas. Y dentro de esa intensa actividad, Taladrí, hay creo que dos elementos que han causado impresión, que han llevado por supuesto al análisis de diferentes medios y analistas internacionales. Por un lado, el reiterado reclamo de Raúl, aún después del 17 de diciembre, aún después de las medidas que ha ido anunciando el gobierno de los Estados Unidos, de que el bloqueo debe cesar y de que Cuba continuará su batalla contra el bloqueo a escala internacional. Y por el otro lado, la recepción que ha encontrado Raúl en diferentes estamentos de la sociedad norteamericana, políticos, económicos y sociales en ese país. Bueno, déjame decir una cosa, eso que tú hablaste de la frontera, la OTAN en la frontera. Tú sabes que en el serial de Oliver Stone la historia no contaba. Que estaremos poniendo próximamente aquí en la mesa redonda. Una serie que hizo Oliver Stone, se revela que hubo un compromiso formal entre Helmut Kohl, un alto político americano, no recuerdo ahora quién, con Gorbachev, de que si los países del Pacto de Varsovia dejaban el Pacto de Varsovia, nunca formarían parte de la OTAN. ¿Qué te parece? Hoy todos son parte de la OTAN. Eso es una lección histórica, pero bueno, me vino a la mente cuando tú mencionaste eso. Aprender de la historia siempre. Bueno, mira, cuando se va, todos los presidentes cuando van a la sesión en septiembre de Naciones Unidas, por supuesto no se puede, es muy difícil estar en Nueva York y no interactuar con la sociedad americana. Eso generalmente se hace. En el caso de la visita de Raúl, ha tenido uno de los impactos más grandes que yo recuerde de una delegación cubana allí. El discurso de Raúl fue noticia, estoy hablando de los medios en inglés. Antes de darse. Antes de darse. Hablará el presidente cubano, mañana hablará, cosa muy rara, porque hay quien dice que eso no es noticia, hasta que pase. Pero fue así. Segundo, estando allí, Raúl se ha reunido primero con un grupo de políticos, voy a ponerlo no en el orden cronológico, sino lo voy a poner en ese orden, un grupo de políticos que ha trabajado intensamente por el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, de ambos partidos. Pero hay un hecho que yo quiero destacar. El viernes se constituyó el Consejo de Negocios Cuba-Estados Unidos, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Mente poderoso. La Cámara de Comercio de Estados Unidos es un órgano generalmente republicano y asociado a los republicanos. Y hay mucha gente que dice que la garantía de que este proceso de restablecimiento e inicio de la normalización no tenga marcha atrás va a estar en los grandes hombres de negocio o las grandes empresas, más allá de los hombres. No, por gusto ha habido varias reuniones del gobierno y una especialmente de Obama con los grandes empresarios. Eso lo dice mucha gente, creo que hasta el propio Obama lo mencionó en una ocasión, que la garantía de que si gana quien gane la presidencial el año que viene, este proceso no tenga marcha atrás, está ahí. El viernes se constituyó este Consejo Comercial Cuba-Estados Unidos, tuvo el presidente Tom Donahue, que ha venido aquí muchas veces, la vicepresidenta que estuvo en La Habana en la ceremonia de reapertura de la embajada, ella estuvo aquí, Jody Bond, se llama ella, y lo curioso es que al día siguiente, el sábado, se reunieron con Raúl, pero ya fueron dando una idea de qué representan esos consejos que ellos tienen, ese mismo consejo lo tienen con los países más importantes de Estados Unidos. A esa reunión con Raúl va el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donahue, la vicepresidenta Jody Bond, pero ¿quién va? El presidente de Caterpillar, uno de los grandes, de las grandes corporaciones americanas. Y a nivel de vicepresidente, American Airlines, ya se ha filtrado en la prensa americana, ha salido que todo parece indicar que a partir de enero, en cualquier momento, se pueden restablecer los vuelos directos. Hay conversaciones en esta semana, precisamente en estos días en La Habana, sobre el tema de la aviación civil. Estoy citando, por eso estoy citando a
fuentes de prensa de Estados Unidos que han filtrado, revelado, como quieran llamar eso. Iba también el vicepresidente de Starwood, la hotelera, Sí. importante, y el vicepresidente de General Motors estaban en esa reunión. Eso, que vayan a ver lo que se haga público en Estados Unidos, esas cosas se estudian, se analizan y no se hace nada casual. Hay toda una intencionalidad ahí. Y yo creo que eso tiene un impacto hacia la sociedad americana muy, muy grande. Pero yo quiero poner paralelo a eso algo que ocurrió. Como siempre, o casi siempre, se iba a organizar una manifestación tipo vigilia, meamera, para protestar. Pero paralelamente se organizó una de solidaridad y de apoyo, Huel con Raúl, etcétera, con gente. Y lo curioso es que tuvo repercusión. Generalmente pasaba a la inversa. La otra salía y esta no. Y las dos salieron un poco en igualdad. Me refiero a la gran prensa norteamericana. Se pusieron las dos. No cabe duda que es un ambiente distinto. Raúl recibió ayer, tuvo un intercambio con varios de las personas solidarias de la sociedad norteamericana. Eso iba a decir, más allá de los congresistas. Eso iba a decir. En el encuentro de ayer está no solo la emigración cubana, una parte de la cual ha sido solidaria, ha dado batalla, estaba ahí, y también de la sociedad americana de distintos sectores. Lo mismo había del sector artístico que de otros sectores, estaban presentes ahí en esa actividad. También tuvo cierta repercusión y por su simbolismo el hecho de que Raúl se haya encontrado con el expresidente Bill Clinton, mirando sobre todo a lo que la Fundación Clinton y Cuba están haciendo en Haití. Esa fue una gran noticia. Fue un encuentro en un hotel con el expresidente Clinton, que dirige su fundación, la Fundación Clinton. No te olvides que en los años de Clinton esos 8 años fueron complicados. Aquí está Lázaro Barredo, que los ha analizado profusamente, porque la Torricelli no la firmó Clinton, pero fue en la campaña del 92 quien la propuso, prácticamente obligó. La Hess-Burton se firmó en aquellos años. Fueron años, aunque también después de la visita de Juan Pablo II comenzaron aquellos acercamientos y los viajes people to people, pueblo a pueblo, todos esos contactos comenzaron ahí también. O sea, fueron años difíciles, la crisis de los balseros, las negociaciones que hubo para firmar por fin un acuerdo migratorio. Eso vino con la Hess-Burton. Eso está incluido en la joyita de la Hess-Burton, la codificación. Entonces es interesante lo que dice Clinton cuando sale de la reunión, que además como el saludo le dijo, ahora que lo conozco usted mejor, ¿cómo está? Ahora que lo conozco usted mejor. O sea, son frases que el que conoce el mundo político de Estados Unidos no quedan a la casualidad, a un desliz que se te fue. Es muy interesante eso. Y sobre todo, un hombre como Clinton, que está de lleno en la campaña presidencial. Es su esposa, pero él está de lleno en esa campaña. Y sigue siendo el líder por excelencia del Partido Demócrata, es decir, la persona de más reputación, de más ascendencia dentro del Partido Demócrata. Exacto. Y esa reunión que se ha hecho así, y Haití, no cabe duda que es un tema en el que Cuba ha empezado a tener el reconocimiento en Estados Unidos que a lo mejor antes no tenía en los últimos años. Ya fueron invitados al buque hospital de Estados Unidos, autoridades cubanas, médicas y diplomáticas, se está reconociendo, y la Fundación Clinton, que ha estado muy metida en este tema, lo reconoce. Y eso yo pienso que es un acto de justicia histórica también con la Revolución Cubana. Cosas que muchas veces se ignoraban, cosas que muchas veces a veces uno leía y un poco se desesperaba, pero ¿por qué nadie dice una palabra de esto? ¿Por qué no se dice una palabra de esto otro? Y yo creo que es un acto de justicia histórico. Si se rectifica algo, bienvenido. Y que ojalá permanezca ese espíritu de reconocer las cosas. Y que además ha sido parte del discurso. El gobernador de Nueva York, el alcalde de Blasio. Decir que parte del discurso, parte de lo revelado de esas conversaciones, es que tanto Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, como el alcalde de Nueva York, de Blasio, como la propia Cámara de Comercio, señalaron su oposición al bloqueo, su búsqueda de un cambio en la política hacia Cuba que incluya la derogación del bloqueo, y eso por supuesto también pues ha dado titulares, ha hablado precisamente de la posición mayoritaria allá en la sociedad norteamericana sobre ese tema. No debe ser casual que paralelamente esté un gobernador republicano aquí en La Habana pronunciándose contra lo que llaman ellos el embargo, el bloqueo, y pidiendo el fin de eso. Un gobernador republicano, el de Arkansas, el estado natal de los Clinton, de Clinton. Está precisamente acá en La Habana en estos días, noticias diversas que se están dando sobre ese tema, y la visita de Raúl ha tenido una amplia repercusión internacional. De eso nos cuenta ahora en esta mesa redonda Jennifer Zubizarreta.
Efectivamente, el discurso pronunciado por el mandatario cubano Raúl Castro esta tarde en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas genera titulares en medios internacionales. Diarios de Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos hacen referencia al discurso y reproducen fragmentos como el siguiente: se niega a la humanidad el derecho a vivir en paz y su derecho al desarrollo. Es en la pobreza y la desigualdad donde deben buscarse las causas de los conflictos generados por el colonialismo y el despojo de las poblaciones autóctonas. Los medios apuntan que la Asamblea instala hoy su debate general con la presencia de más de 140 jefes de Estado o de gobierno. Hablamos de un foro donde el protagonismo lo tienen temas como la paz mundial y el impulso a la agenda post-2015 de desarrollo sostenible. En ese contexto de celebraciones de foros de alto nivel, el amplio programa de trabajo del mandatario cubano en Naciones Unidas repercute en la prensa internacional. Medios destacan que este sábado el presidente cubano pronunció su discurso ante la Asamblea General. Según el diario argentino Página 12, en el texto el presidente cubano renovó denuncias sobre el actual orden económico internacional y el bloqueo contra Cuba. Diarios señalan que el mandatario cubano escuchó las palabras del Papa Francisco durante la apertura de la cumbre de alto nivel para aprobar la agenda para el desarrollo post-2015. A propósito de encuentros, medios de prensa se hicieron eco de la reunión sostenida por el presidente cubano y el ex mandatario norteamericano Bill Clinton. Diarios amplían que como parte de su agenda en Nueva York, Raúl Castro se reunió este sábado con el ex gobernante y ambos dialogaron acerca de la ayuda a Haití y otros temas. Medios estadounidenses y portales web como ABC News, Boston News Times y Newsdays reflejaron este fin de semana que el mandatario cubano conversó además con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, tal como hiciera un día antes con el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. En agencias de prensa y diarios digitales aparecen otros detalles de la intensa agenda del presidente cubano en Naciones Unidas. Durante estos últimos días, medios anunciaron que compartió con el primer ministro sueco, Jens Stefan, en la sede de la misión permanente de Cuba ante la ONU. También se hicieron eco del saludo entre Raúl y el presidente de China, Xi Jinping, y registraron la firma del acuerdo que oficializa el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Palau. Desde la web trascendió además que este sábado el presidente cubano se reunió en la sede de Naciones Unidas con el secretario general de la organización, Ban Ki-moon. Medios apuntan que ambos líderes conversaron sobre la agenda de desarrollo posterior al 2015 y los objetivos de desarrollo del milenio. Explican asimismo que la jornada del sábado cerró con un encuentro con un grupo de empresarios norteamericanos, entre ellos el presidente para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas DeNoe. Portadas digitales amplían que en esta reunión se trataron las oportunidades de negocio que trae consigo el acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos y destacan que la Cámara de Comercio norteamericana anunció la creación del Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba. Este domingo fue noticia que el presidente cubano intervino en la llamada Conferencia de Líderes Globales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. Diarios internacionales citan fragmentos de las palabras del mandatario cubano cuando señala que un planeta libre de los abusos contra las mujeres implica también materializar la erradicación de la pobreza y el hambre, el fin de los conflictos y privilegiar al ser humano por encima del capital. En tanto, y desde el propio domingo, diarios informan que el presidente cubano sostuvo un encuentro con activistas y personalidades de la sociedad norteamericana, promotores, por supuesto, del levantamiento del bloqueo. Entre ellos, el ex diplomático Wayne Smith y los actores y activistas Danny Glover y Harry Belafonte. Con esta información damos cierre a la prensa digital. De vuelta a la mesa. Gracias, Jennifer. Martes y jueves en la Mesa Redonda, la Universidad Médica Cubana, presente y desafíos. La situación actual de los estudios de las ciencias médicas en el país, su organización, el estudio de la infraestructura, las inversiones y otros temas de interés serán abordados el martes en la Mesa Redonda por autoridades del Ministerio de Salud Pública y el rector de la Universidad Médica de La Habana. El jueves, los panelistas responderán a las preguntas y opiniones enviadas por la población. Saber su apreciación o interpretación.
Bueno, tuvimos algunas dificultades ahí con esa promoción. Mañana estaremos hablando de la Universidad Médica Cubana, su presente y sus desafíos aquí en la mesa redonda, un tema sin duda de mucho interés. Nos quedaba pendiente cuando analizamos la educación superior cubana, pues el tema de las ciencias médicas como elemento importante de la educación superior en nuestro país. Pero hablando de Naciones Unidas, por supuesto que junto a la presencia de Raúl en Naciones Unidas ha estado la de líderes de diversos países del mundo, más de 100 naciones, casi 160 naciones han llevado sus jefes de Estado de Gobierno allí a Naciones Unidas a expresar sus opiniones, su visión sobre el mundo de hoy y sobre lo que representa Naciones Unidas para estos 70 años. Creo que una de las intervenciones, Juanita, que ha causado, sigue causando, sin duda, pues mucha repercusión y mucho análisis, fue la intervención que hiciera el Papa Francisco el pasado viernes cuando se inauguraba la conferencia sobre los temas del desarrollo. Y creo que hay sin dudas elementos que emparentan ese discurso del Papa precisamente con muchas de las preocupaciones que Raúl transmitía hoy también en su discurso. Bueno, el discurso del Papa Francisco fue un discurso largo y fue un discurso yo diría contundente y sustancial en lo que planteó. Prácticamente abarcó todo. Hay algunos que dicen que fue ambiguo, que no señaló las cosas por su nombre. Yo diría que señaló los milagros, pero no el santo, pero los milagros fueron señalados, es decir, los hechos, la sustancia, lo que está ocurriendo en este mundo realmente impactó esas declaraciones, ese discurso del Papa Francisco, el Sumo Pontífice, porque habló del tema, por supuesto, de la pobreza, no como efecto, sino también en sus causales. Habló de la inmigración, por supuesto, el problema de los refugiados, habló de los problemas del cambio climático. Medio ambiente, se convirtió el Papa en un líder de ese combate en el mundo. Se ha convertido en un líder a partir precisamente de su encíclica Laudate Si, que es un documento realmente importantísimo sobre el tema. Es para leerlo y es para estudiarlo. Habló, por supuesto, de los problemas de la discriminación, de los problemas de la violencia, de los problemas de la guerra. Sabemos que el Papa ha prácticamente definido que estamos en una tercera guerra mundial hecha a fragmentos o por etapas. Es una realidad, es decir, está denunciando una situación realmente de extrema importancia en lo que al mundo se refiere. Está hablando del Medio Oriente y de toda esta zona de África. Habló incluso de la intolerancia en general de todos, es decir, de tender puentes, dijo él, de dialogar y de ir así a solucionar los muchos conflictos que tiene el planeta. Me parece que eso ha sido muy, muy importante. Incluso ha sido retomado por discursos de otros jefes de Estado que también lo decían algunos antes, pero que se recalca mucho ahora, se subraya incluso con digamos, esta sustancial declaración del Papa, que ha ido transmitiendo a través de todos sus discursos y que en esta gira de Cuba a Estados Unidos ha sido muy, muy importante y muy subrayado algunos de estos problemas sustanciales. Y han estado también interviniendo los presidentes latinoamericanos, han sentado también las opiniones de América Latina en medio del concierto de naciones y hoy, por supuesto, hablaron tres grandes potencias, habló Estados Unidos, habló China y habló Rusia, Lázaro. Yo creo que Rusia fue muy contundente. Bueno, Raúl comentaba ahí en el cable que tú leíste el encuentro con Putin. Putin fue duro, catalogó de hipócrita a las grandes potencias occidentales que son responsables de todos los problemas que están ocurriendo hoy en el Medio Oriente y en África del Norte, de todo el rollo de la migración, los refugiados, los problemas que están sucediendo, el conflicto de guerra, que es responsabilidad total de la OTAN y de Estados Unidos, y anunció que ha tenido gran repercusión noticiosa, que como Rusia preside el Consejo de Seguridad, va a convocar en los próximos días una reunión del Consejo de Seguridad para analizar los problemas del Medio Oriente
y enfrentar, por lo menos proponer medidas tomando en cuenta lo que está pasando con algunos países, sobre todo con Siria, que realmente en los discursos de algunos mandatarios de Europa Occidental y de Estados Unidos, en el caso de Obama, realmente fueron muy agresivos con lo que está sucediendo en Siria y que hay responsabilidad de haber armado y de haber subvencionado a los grupos terroristas que hoy enfrentan la crisis en ese país, hermano. Bueno, es parte de los pronunciamientos que se han dado en Naciones Unidas. Hay otros temas más y, por supuesto, la visita de Raúl seguirá teniendo repercusión en las próximas horas. Nosotros volveremos en otro momento de las mesas redondas a hablar de este 70 aniversario de Naciones Unidas y de los grandes temas que están a debate y la visión también que tienen nuestros expertos sobre esos temas que se están analizando hoy en el Concierto Internacional de Naciones. Le agradezco mucho a Lázaro, a Taladría, Juanita, haberme acompañado en esta mesa redonda, también a Jennifer con su visión de la prensa digital, y nosotros nos despedimos hasta una nueva mesa redonda. Me voy con las imágenes del día que hoy se la dedicamos a un gran amigo de este programa y a un combatiente revolucionario de todos los tiempos, Jorge Risquet Valdés Saldaña, quien falleció hoy en La Habana a la edad de los 85 años de edad y cuya impronta en la Revolución Cubana y también en la solidaridad de Cuba con el mundo y especialmente con África quedará en la historia de este país. A Jorge Risquet, nuestras imágenes del día. Risquet estuvo vinculado a Angola 2 veces. Él llega a Angola el 3 de diciembre del 75 y se queda hasta mayo del 79. Y él era el jefe de la misión civil cubana en Angola. Estaba por encima del embajador, directamente con Neto primero, José Eduardo, y comunicación directa con Fidel y con Raúl. Y fue un papel fundamental en aquel momento. A raíz de Cangamba, del ataque surafricano, que es una escalada muy fuerte de los surafricanos. Hay una reunión en la cual está Fidel, Raúl, está Risquet, y Fidel le dice: mira, tú vas a Angola, te quedas un mes en Angola, regresas aquí, te quedas un mes aquí, regresas a Angola, como mi representante personal con José Eduardo, etc. Y entonces, a pesar de este momento, agosto del 83, y hasta los acuerdos de Nueva York de diciembre del 88, Risquet es el hombre de punta de Fidel para Angola. Yo diría para África en realidad, pero lo caliente era en Angola. Vengo a buscar un tabaco, tiene la presa. I'm not going to get any statement, I just looking for a cigar.